Este video es parte de una serie de videos sobre cómo prepararse en caso de emergencias o desastres naturales. En esta oportunidad hablaremos de la importancia de tener un kit de preparación familiar. Gracias por acompañarnos. Un kit de preparación familiar consiste en una serie de artículos que les serán útiles para su sobrevivencia y la de su familia en caso de una emergencia o un desastre natural. Las familias e individuos deben tener un kit de acuerdo a sus necesidades, basado en sus métodos de comunicación, acceso a refugio, evacuación y transporte disponible. También deben considerar la edad de los diferentes miembros del hogar, sus responsabilidades, las necesidades médicas, de alimentación, el idioma que hablan, las mascotas y cualquier otra consideración especial que aplique a su familia. Entonces, ¿qué debería incluir un kit de preparación? Escuchemos las siguientes sugerencias. Yo sé que no se recomienda tomar agua de la llave después de un desastre natural por motivos de salubridad. Por eso, en mi kit tengo agua suficiente para cada persona que vive en mi casa. Para saber cuántos galones de agua necesito, uso la recomendación de tener 1 galón de agua diario por persona para por lo menos 3 días. Además, en mi kit de emergencia mantengo comida que no se deteriora rápidamente con el paso del tiempo, como los enlatados, y me aseguro de tener un abrelatas manual. También sé que debo incluir agua y comida para los otros miembros del hogar como nuestras mascotas. Y como tengo 2 hijos pequeños, sé que es necesario tener algún juguete que los pueda entretener, cobijas, fórmula y otros artículos necesarios para su cuidado. A mí no me pueden faltar mis medicamentos, por eso los incluyo en mi kit y me aseguro de tener la dosis suficiente para que dure por lo menos 7 días, acompañado de un kit de primeros auxilios. Otras cosas que no pueden faltar son mi silbato para dar señal de ayuda, una máscara antipolvo, pañitos húmedos y artículos de higiene personal. Según mi experiencia con desastres naturales, lo más probable es que se vaya la luz por un tiempo. Por eso, sé que debo evitar usar velas durante un apagón de luz debido al alto riesgo de provocar un incendio. Y en lugar de velas, mantengo una linterna, un radio de baterías y baterías extra en mi kit. También sé que debido a los apagones de luz, puede que los cajeros electrónicos y bancos dejen de funcionar, así que mantengo un poco de dinero en efectivo en el kit en caso de que necesitemos comprar algo. Y como mi celular es tan importante, estoy ahorrando para comprar un cargador solar y eventualmente incluirlo en mi kit. Yo tengo copia de todos los documentos importantes y contactos de emergencia familiar y los añadí al kit en una carpeta de plástico. Otros artículos que me aseguro de tener son unos cables para saltar el carro, mapas locales, una llave inglesa, alicates y herramientas multiusos para apagar los servicios públicos en caso que tenga que evacuar. Se recomienda tener un kit de emergencia en su casa, el trabajo e incluso en su carro. Este kit debe de estar en un lugar fresco, seco, fácil de acceder. Debe ser fácil de transportar y todos los miembros del hogar deben tener conocimiento de su ubicación. Algunas personas utilizan una maleta grande, botes de plástico, botes de basura limpios, mochilas o contenedores con ruedas para guardar los artículos del kit. Asegúrese que los recipientes de plástico o de metal estén bien cerrados. Recuerden, actualice su kit cuantas veces sea necesario y asegúrese de tirar las conservas dañadas, al igual de usar los artículos antes de que estos expiren. Su kit de emergencia es esencial para la sobrevivencia a corto plazo de usted y los miembros del hogar.